¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes para todos, para todas. ¿Cómo están? Esperemos que muy bien. Vamos a meditar un poco la palabra de Dios. Voy a hacer una oración. Hoy es el último día del novenario por el alma de mi primo David. Hoy en México están haciendo la novena. Yo sé que en muchas partes es diferente cómo hacen los novenarios. En algunos estados hacen de cuando fallece la persona, cuando lo sepultan, de ahí en adelante empiezan los 9 días, que es un rosario por día, y ya el último día, pues es por ejemplo, en el Estado de México nosotros el último día se hace 9 rosarios y el último, el 10, que es el último rosario de la novena, pero se hacen durante periodos del transcurso de cuando se empieza a rezar hasta terminar la novena, que son los 9 rosarios en el mismo día. Puede ser desde mediodía en adelante o ahí la gente se pone de acuerdo. En algunos otros estados he escuchado que nada más hacen uno, hacen la novena durante toda la semana y al final hacen un rosario. Pero aquí lo importante es ofrecer los rosarios, la oración por la almita, por la persona que fallece, ofrecer las oraciones de los familiares, amigos, conocidos, por el eterno descanso de la persona. Eso es lo importante del novenario por un difunto, y es muy importante orar por nuestros difuntitos. Así que los voy a invitar a meditar un poquito la palabra de Dios, para entender un poco más el mensaje que nos dejó nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte, porque también Él sintió dolor cuando falleció su amigo Lázaro. Él sintió tristeza, dice la palabra de Dios que también Él lloró, porque es un sentimiento, ¿verdad?, de amor hacia la persona. Y pues cuando se fallece, cuando se nos va de la vida terrenal, pues es un dolor, es un sufrimiento que se siente y a veces que no se puede llenar. Y no hay palabras, ¿verdad? No hay palabras para consolar a la persona. Solo Dios nos puede dar la fortaleza, el ánimo para seguir adelante. Así que hasta México, nos unimos a la oración de nuestra familia y fortaleza y bendiciones para mi tío, mi tía, los papás de mi primo David, su esposa y sus niños, ¿verdad? Porque ellos necesitan mucha fuerza, mucha fortaleza para salir adelante, para seguir adelante con la vida, a pesar del dolor que están pasando por esta situación. Y así todos pasamos por, tarde o temprano vamos a llegar a ese momento, ¿verdad? De que nos vamos, no sabemos ni la hora, ni el día, ni dónde, ni cuándo, ¿verdad? Pero sin embargo, todos vamos para allá. Unos más primero que otros y así sucesivamente. Pero todos vamos a llegar a ese día, ¿verdad? Y pues así todas las personas, que están pasando por este momento, ¿verdad? Por estas situaciones de dolor, de tristeza por el fallecimiento de un ser querido, pues importante apegarnos a Dios, importante hacer oración a Dios, porque en esos momentos de angustia, desesperación, fácil es renegar y reprochar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué a él? ¿Por qué a ella? ¿Por qué nos está pasando eso a nosotros, verdad? A veces cuestionamos, a veces interrogamos a Dios inclusivamente, ¿por qué nos está pasando? ¿Por qué está pasando esa situación en mi vida, en mi familia, verdad? Pero más sin embargo, pues la vida es así, ¿verdad? No sabemos el lugar, ni el día, ni cuándo, pero todos tenemos un paso en esta vida, ¿verdad? Estamos de paso. La vida terrenal es un suspiro, ¿verdad?
llegamos como el viento, ¿verdad? De nuestros padres, de nuestra madre, llegamos a la tierra, mas sin embargo, no sabemos, ¿verdad? Cuando llegamos sabemos, hasta el odor dice tal fecha, más o menos entre tal fecha de tal, durante los 9 meses, en tal semana, más o menos van a ser la personita, el niño, la niña. Y ahí empieza el caminar de nuestra vida, ¿verdad? Y ya para irnos, pues a veces no sabemos, ¿verdad? ¿Cuándo? Un accidente, algo que nos pueda pasar y se nos termina la vida, ¿verdad? Bueno, invitarlos a ofrecer esta oración, esta meditación de la palabra de Dios por nuestros difuntos, por nuestros familiares, por todas las personitas que están pasando estos momentos difíciles de la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Y en especial, pues, encomendar el alma de nuestro hermano, mi primo David Sánchez, para que Dios le conceda, el perdón de sus faltas cometidas en la tierra, ¿verdad? Y eso es lo importante, ¿verdad? De orar por nuestros seres queridos cuando fallecen, porque todos en la vida tenemos fallas a Dios, ¿verdad? Errores, pecados que cometemos en nuestro caminar durante la vida. Y por eso es la intercesión, porque no sabemos cómo estaba nuestra alma cuando Dios nos llamó, cuando se nos fue la vida de la tierra, no sabemos. Por eso dice la palabra de Dios, estén alerta, estén preparados para cuando llegue el último día, porque no sabemos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que estar en gracia, hay que estar, ahora sí que en sintonía con Dios, lo más limpio que podamos, ¿verdad? Porque no sabemos cuándo va a llegar, cuándo es el último día, ¿verdad? Así que por eso es lo importante de orar por las personas, de nuestros seres queridos que fallecen, pedirle a Dios que tenga misericordia, que les perdone las faltas cometidas aquí en la tierra, porque como seres humanos fallamos, tenemos pecados, tenemos caídas, dificultades, y es para eso, es como para limpiar nuestra alma, para purificar nuestra alma. Claro, nosotros en vida, por eso Dios nos da la oportunidad de estar en la tierra, ¿verdad? Para nosotros mismos purificarnos en la vida. Sí, mi amor, ponlo ahí. Para nosotros mismos purificar nuestra vida en el tiempo que estamos en vida. En cuanto más limpios estemos en vida, en gracia de Dios, pues más, ahora sí que más fácil vamos al reino de Dios, ¿verdad? Y arrepentirnos en vida. Pedí perdón a Dios por las faltas en vida, porque a veces, por ejemplo, un accidente o nomás de repente así, pues es difícil, ¿verdad? A veces pedir perdón a Dios por las faltas, ¿verdad? Es difícil. Qué bonito es, ¿verdad? Las personas que mueren en gracia, las personas que mueren con tiempo de arrepentir a Dios, de pedir perdón a las personas que se les haya ofendido. He escuchado testimonios de sacerdotes, ¿verdad? Que cuando una persona muere en paz, se confiesa y tiene una muerte tranquila, es su muerte muy, valga la redundancia, una muerte bonita, ¿verdad? Porque tuvo la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? De pedir perdón a Dios, pedir perdón a alguien, a un ser querido, a un familiar o a alguien que hayamos ofendido, pues tiene esa oportunidad. Pero más, sin embargo, en la vida, no todos tenemos ese privilegio de pedir perdón al ser querido que se haya ofendido, a cualquier persona, o a Dios inclusive. A veces así se nos llega, ¿verdad? A veces así se nos va. Y si estamos, como dicen por ahí, con el saco lleno y no lo vaciamos, pues así nos vamos, ¿verdad? Así nos vamos. Y para eso es pedirle a la Madre Santísima, ¿verdad? En el Santo Rosario, que es una oración poderosísima, muy poderosa la oración del Santo Rosario. Pedir a nuestro Señor Jesucristo, porque en el Santo Rosario meditamos los misterios de nuestro Señor Jesucristo. Estamos, claro que sí, ofreciendo una oración a la Madre Santísima, a nuestra Madre la Virgen María, claro,
que interceda por nuestro ser querido. Pero ante todo estamos ofreciendo la oración a nuestro Señor Jesucristo, ese que resucitó, ese que promete la resurrección de todos los muertos, ¿verdad? Ese que promete la gracia de una vida eterna al que cree en Él y está en gracia de Él, ¿verdad? Por eso lo importante, ¿verdad? Y por eso hacemos las novenas, ¿verdad? Los rosarios, todas las oraciones que se ofrecen por nuestros difuntos, a la Madre Santísima, a nuestro Señor Jesucristo, pues es para eso, para que la Madre, siendo la Madre de nuestro Señor Jesucristo, como un buen hijo, pues escucha las oraciones, las súplicas de la Madre, ¿verdad? Pues suplicamos a nuestra Madre, la siempre Virgen María, y a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues que estuvo en la tierra, sintió el dolor, el sufrimiento, la pérdida de seres queridos, pues en carne propia vivió ese dolor que se siente, ese trago amargo que se pasa cuando se nos va alguien querido de la familia. Pues por eso pedimos la intercesión en ese dolor de perder a un ser querido, en esa herida que traemos en el corazón, porque se fue un ser querido. Por eso, en ese sufrimiento, en ese dolor, en ese llanto, pedimos la intercesión por el alma de nuestro ser querido, ¿verdad? Y es la situación, ¿verdad?, que estamos en esta ocasión. Hoy el último día de la novena del rosario, de los rosarios del alma de David, para que Dios le conceda el perdón por sus faltas cometidas en la tierra, que no sabemos cuáles son, ¿verdad? Cuando oramos por un ser querido, no le vamos a pedir a Dios, perdónale por tal pecado, por tal cosa que hizo y que a lo mejor sabemos que hizo. No vamos a ponerle el juicio de la persona, no. Que le perdone sus faltas cometidas en la tierra, ¿verdad? Y pues que por persona cristiana que creyó en el Evangelio, en la palabra de Dios, en la Virgen María, en nuestro Señor Jesucristo, en la Santísima Trinidad, en lo que nos enseña la Santa Iglesia Católica, pues que todo el que cree en Dios, en Jesucristo, en la Virgen María, que nos prometieron la vida eterna, que nos prometen la vida eterna, vamos a tener una nueva vida en la resurrección, que es lo que anhelamos y debemos de anhelar nosotros cristianos católicos, la vida eterna, esa vida que promete la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, la vida eterna. Imaginémonos nosotros, ¿verdad?, que así como estamos en la vida terrenal de paso, que no sabemos cuándo se nos va a llegar la hora, pues imaginarnos esa vida que no se va a terminar, que es solo paz, que es solo armonía, que solo es estar en la presencia de Dios, ¿verdad?, con sus ángeles, una vida que no se va a acabar, ¿verdad? Es lo que anhelamos y debemos de anhelar todos, y por eso intercedemos por nuestras almas de nuestros difuntitos seres queridos, para que lleguen a esa vida eterna, para que gocen de esa vida eterna, porque ya se les terminó el tiempo aquí en la tierra, para que pasen a esa otra nueva vida, que es la vida eterna, la vida que Dios, Señor Jesucristo, prometió con su resurrección, ¿verdad? Esa es lo importante. Saludos para todos. Lari, saludos. Lena, saludos. Marvin, Leti, Mora, saludos, bendiciones. Bien, vamos a meditar la palabra de Dios. Vamos ahí los que me están acompañando en vivo, pues pongan en su mente en oración a la personita, a su ser querido que falleció. Pongan en su mente a la persona que falleció de su familia, papás, abuelitos, porque si bien es cierto, todas las familias tenemos seres queridos que ya se nos fueron, ¿verdad? Unos más jóvenes, unos más más grandes, ¿verdad? Así es la vida, ¿verdad? A veces Dios nos llama en etapas tempranas, en etapas más adultas, pero
no hay familia en la vida, no hay familia en la tierra que no tenga seres queridos ya descansando, ¿verdad? Así que vamos a ofrecer esta lectura, esta palabra de Dios, esta oración, porque la palabra de Dios es oración. La palabra de Dios es oración a Dios. Meditar la palabra de Dios es oración, ¿verdad? La Sagrada Escritura está llena de oraciones, llena de frases elevadas a Dios, ¿verdad? Esta lectura la vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 25 al 27. Y si leen desde del 11 en adelante, pues vamos a encontrar la muerte de Lázaro, ¿verdad? Ahí es donde les comentaba esta lectura, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo, sintió el dolor, ¿verdad? Ahí, si hayan escuchado la lectura de la muerte de Lázaro, ¿verdad? Pues para que la mediten, ¿verdad? Toda completa. Pero ahorita vamos a ver solamente el 25 al 27. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Del Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 25 al 27. Jesús le dijo entonces: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, aquí en esta hermosa lectura, ¿verdad? Aquí dice: Jesús le dijo entonces: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Yo soy la resurrección. Aquí nuestro Señor Jesucristo en la promesa de la resurrección. Yo soy la resurrección y todo el que crea en mí no morirá, vivirá. ¿A qué se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo en esta sabia palabra de Dios? Porque aquí está prometiendo que Él va a resucitar. Él es la resurrección y todo el que crea en Él, aunque muera en la vida terrenal, vivirá. Aquí la palabra de Dios de nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo: todo aquel que crea en mí. Tenemos que creer en la palabra de Dios, en la promesa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es creer? Porque también el demonio, el chanclotas, también cree en la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios no solamente es creerla, es también vivirla. Ahí el detalle, diría Cantinflas. Lo difícil, ¿verdad? Vivir la palabra de Dios. Es muy difícil vivir de acuerdo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es exigencia, nos exige a vivir en gracia, en comunidad, en no odiar, en perdonar. Lo difícil en este mundo, ¿verdad? En este mundo de violencia que a veces pensamos que ya no hay salida. Guerras por aquí, guerras por allá, problemas por aquí, problemas por allá, dificultades. Aquí nos está invitando la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo. El que crea en mí, no, aunque muera, vivirá. Pero esto va más allá de que tenemos que creer y vivir la palabra de Dios para vivir en la resurrección que Él mismo está prometiendo. Yo soy la resurrección. Aquí está invitándonos también a creer en Él, pero a ser diferentes, para así, al ser diferentes, como Él mismo puso el ejemplo aquí en la tierra, perdonar, ayudar al necesitado, al enfermo, a todo lo que Él hizo, ¿verdad? A todo lo que Él hizo, hacerlo nosotros también, para así sea más fácil, ¿verdad?
así las oraciones cuando recen por nosotros, sea más fácil, ¿verdad?, llegar a esa vida de resurrección que nuestro Señor Jesucristo promete, ¿verdad? Y luego dice, el que crea en mí, aunque muera, vivirá. Y luego el 26, y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Como en forma de pregunta. Como todo el que está vivo, nos está invitando, todo el que está vivo, los que estamos vivos, ¿verdad? Todos los que estamos vivos y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. Como diciendo, ustedes, hijitos míos, que están vivos, escuchen esto. Si creen en mí, lo que nos viene diciendo, si creen en mí, no morirán jamás. Como diciendo, van a morir de aquí de la vida terrenal, pero no vamos a morir carnalmente, ¿verdad? El cuerpo, ¿verdad?, se va a corromper, pero la alma, el espíritu, no va a morir jamás. Y la pregunta ¿crees esto? ¿Creemos esto? Es la pregunta para nosotros cristianos católicos. ¿Creemos esto? Somos personas de fe. ¿Creemos en esta palabra que nuestro Señor Jesucristo nos dejó? ¿Creemos esto? ¿Que no vamos a morir aunque moramos? Aquí es como de rumiar la palabra de Dios, entender la palabra de Dios. Aunque yo muera como persona, aunque yo muera en mi vida carnal, pero no morirá mi alma, mi espíritu, porque el Señor de resurrección está prometiendo una vida eterna. Miren qué hermosa palabra de Dios. Qué hermosa palabra de Dios para con nosotros. Para con nosotros. Ustedes que están vivos tienen la oportunidad de creer, de arrepentirse, de hacer la voluntad de Dios. Todos tenemos la oportunidad, ¿verdad? Para cuando llegue ese momento de irnos de aquí, de este momentito que tenemos, de esta vida prestada que el Señor amablemente nos dio, que diga, pues ya, hijito mío, tú ya en la tierra como que ya, ¿sí? Y luego dice, cuando le dice la pregunta, ¿crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Sí, Señor, eso tenemos que hacer nosotros también. Como esta mujer, se está refiriendo a una mujer. Sí, Señor, yo creo en ti, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el que tenía que venir al mundo para redimirnos, para darnos la salvación. Eso tenemos que hacer nosotros también. Creer, fe. Tenemos que tener esa fe que nuestro Señor Jesucristo nos derrime, que dio nuestro Señor Jesucristo, dio la vida, derramó su sangre, sufrimiento, dolor por todos nosotros, ¿verdad? Sí, Señor, yo creo. Eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Sí, Señor, creemos que tú eres el Mesías que tenía que venir al mundo para redimirnos. Aquí esta pregunta es para todos, ¿verdad? Para todos nosotros. Porque la palabra de Dios, si bien es cierto, no es palabra que el Antiguo Testamento y palabra, pues la palabra se quedó, ¿verdad? Para nosotros, para la humanidad. La palabra de Dios ha pasado, nos vamos a ir nosotros y la bendita palabra de Dios va a seguir la palabra de Dios para nuestras generaciones, para enriquecernos, para llamarnos la atención, para invitarnos a ser mejores, para enseñarnos la promesa que nuestro Señor Jesucristo hace. Esta hermosa promesa. Yo soy la resurrección. Todo el que cree en mí no morirá, tendrá vida eterna. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonita la palabra de Dios. Y así,
Cuando nosotros oramos por nuestros difuntitos, nuestros seres queridos, pues nos estamos empapando y creyendo esa promesa, ¿verdad? Y qué bonito que nuestros antepasados, nuestras generaciones, nuestros padres, nuestros abuelitos, pues nos inculcaron, ¿verdad? Esto, la fe, el rosario, la oración por los demás. Y pues es algo bonito, ¿verdad? Que la iglesia nos enseña, que nuestra familia nos enseña. Aquí también estamos invitados a enseñar a nuestros hijos que vienen atrás de nosotros. Porque el día de mañana que estemos ya viejitos, que ya estemos chochando aquí nosotros, pues nuestros hijos tienen que seguir la fe, la oración. Esto no tiene que parar, ¿verdad? Esto no tiene que parar. La fe en Dios, la fe en la resurrección, la fe en la vida eterna, la fe en el Padre, la fe en la Virgen María. ¿Sí? Eso es muy importante. Y pues también cuando, por ejemplo, nos piden, por ejemplo, la oración, la intercesión, es muy poderosa, hermanos, familia. Cuando nos piden intercesión por un enfermo, un ser querido que está enfermo, nos piden, por favor, hagan oración por mí, voy a tener algo, una operación, por favor, hagan oración por tal personita que está enferma, por favor, hay que hacer oración por esas personas que se encomiendan a nuestra oración, porque la oración en comunidad es muy poderosa. La oración por nuestros hermanos es muy poderosa, es muy poderosa. Entre más personas nos unamos a la causa, a la necesidad de la persona que se encomienda a las oraciones de nosotros, es más fuerte, ¿verdad? Es más fuerte, más viva, porque es como más unidad, más personas nos unimos a la oración, a la necesidad de esa persona, pues más fuerza tiene, más poder tiene ante nuestro Dios, ¿verdad? Que claro, toda la oración de una sola persona, pues Dios la escucha, aunque invitamos a más para que sea más poderosa, más fuerte. Bueno, era un poco de la reflexión, de la meditación de esta palabra de Dios que quería compartir en momentos de tristeza, de dolor, por el pérdida de un ser querido, ¿verdad? De que a pesar del dolor, del sufrimiento, de la tristeza que está pasando, pues hay promesa, ¿verdad? De que no perder la esperanza. Y ahora sí que como dice aquí la palabra de Dios, ustedes que están vivos, ¿verdad? Anhelen, hay que anhelar, ¿verdad? Hay que ser perseverantes, constantes en esa vida, ¿verdad? Para que aunque moramos, vamos a llegar a esa vida. Recuerdo un predicador que nos estaba compartiendo una vez sobre un tema sobre la muerte, ¿verdad? De que cuando una persona muere en gracia y tiene fe, está positiva, contestaba un testimonio, ¿verdad? De una persona de mucha fe, de mucha oración, y pues tuvo una enfermedad muy fuerte, una enfermedad terminal, y pues esa persona bien fuerte, y si tú lo mirabas, tú no pensabas que esa persona estaba enferma. Era una persona de fe, de oración y echado para adelante, echándolo bien positivo, bien animado, que tú decías, wow, que él comentaba, dice, yo iba a visitarlo y a darle ánimo, a hacer oración con él, pero el que salía animado era yo, dice, yo salía bien fuerte, más motivado de verlo cómo estaba, ¿verdad? A pesar de lo que le estaba sucediendo, una persona de fe, una persona bien fuerte, bien animado, ¿verdad? Que tú ibas con él y tú sentías la presencia de Dios cuando platicabas con él. Tú sentías paz,
Tú sentías una fortaleza fuerte, no sentías dolor, no sentías, no te hacía sentir lástima. Dice, no, tú salías de ahí bien motivado, animado, porque era una persona de fe, bien firme en su fe. Y esa personita, Dios la llamó, ¿verdad? Pero murió en paz, tranquilo, murió en paz. Tuvo tiempo de arrepentirse, confesarse, pedir perdón, murió en paz. Y comentaba él, yo pienso que esa persona se fue feliz, no le tuvo miedo a la muerte, él se fue tranquilo, porque también eso es bien importante, porque muchas personas le tienen miedo a la muerte, morir, ¿verdad? Y Dios, el miedo no es de Dios, ¿verdad? O sea, hay que reconocer que todos vamos a pasar ese momento, ¿verdad? Pero hay que tener esa fortaleza, esa fe, desde que cuando Dios nos llame, pues aceptar la voluntad de Dios, ¿verdad? Y como decía San Pablo, la vida que ya no vivo yo, la vida que yo vivo ya no la vivo por mí, sino la vivo por la fe en Cristo nuestro Señor. So, él se vivía, él ya no le él decía, el vivir el morir es gracia. So, él vivía su vida al máximo, y si moría era en gracia, porque él estaba decidido y estaba entregado a Dios, ¿verdad? Después de su conversión, él se dedicó a predicar, a enseñar el amor de Dios aquí y allá y todo, hasta llegar al punto de su fe tan fuerte de que si él moría, él no le importaba, porque él sentía en su fe, en su corazón, que iba a estar ya a la presencia de Dios. Así, ¿verdad? Esa es la fe que debemos de tener, ¿verdad? De que esforzarnos, vivir la vida al máximo aquí, en fe, en amor, en servicio, en la vida eterna, para cuando ya Dios nos llame, pues ya ahora sí que vamos allá, ¿verdad? Vamos a la vida eterna. Y muchos santos, ¿verdad? Muchos santos, todos los santos, santas de la iglesia, pues todo lo que hicieron su vida, ¿verdad? Se esforzaron aquí en la tierra, trabajaron duro, se cayeron, se espinaron, pero se levantaron, ¿verdad? Se levantaron, sembrando el amor de Dios, sufrimiento, dolor, pero servicio, ¿verdad? Para llegar así a la santidad, llegar a la presencia de Dios. Eso también nos enseñan los santos, ¿verdad? Y eso es lo bonito, ¿verdad? Hablo mucho, se me entiende poco. Siempre digo yo, yo era una persona muy tímida que muy apenas si me sacaban una palabra, pero pues Dios es así, ¿verdad? Nos transforma. Y ahora a veces empiezo a hablar y nada, no me puedo callar, ¿verdad? A veces voy a compartir temas o así. Luego me dicen, tienes 45 minutos. Y pues sí, yo voy bien preparado para mis 45 minutos, pero me agarro vuelo y ya al final se me acaba el tiempo y voy como a la mitad o menos del tema. Y así es, ¿verdad? Pues Dios nos transforma, Dios nos da la fortaleza, nos quita el miedo, ¿verdad? Bueno, ya no les quiero quitar mucho su tiempo. Agradezco a todos por acompañarme en esta meditación y pues invitarlos, ¿verdad?, a seguir orando por la familia, ¿verdad? Por la familia, por el descanso eterno de David, que Dios le conceda la gracia de llegar a su santo reino, ¿verdad? Y por su familia, sus hijitos, dejó tres niñitos, 2 hombrecitos y una niñita, y pues en esto también de las situaciones de la pérdida de un ser querido, ¿verdad? A veces lo que duele, ¿verdad? Lo que duele mucho, que no entiendes, y hay una revolución constantemente, que ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se quedaron así de pequeñitos sin su papá, ¿verdad? Y son situaciones que
solamente tenemos que ofrecérselas a Dios, ¿verdad? En oración, encomendarlos, que Dios los guíe por el camino y pues que desde arriba, esos niñitos, pues los sigan guiando, ¿verdad? Que sigan caminando por el buen camino y que la familia siga adelante, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme. Bueno, voy a mandar unos saluditos aquí. Idalia, saluditos. Rafa, saludos. Goyo, saludos. Saludos a todos, por favor. Oración para todos y bendiciones. Ahí estamos. Fue un placer compartir algo con ustedes sobre la palabra de Dios, sobre nuestros difuntitos, nuestras personitas que se nos adelantan en esta vida. Bendiciones para todos, por favor, compartan este video, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube, en Facebook y en TikTok. Mentes Positivas con Freddy Sánchez, ahí estamos en YouTube, en Facebook y en TikTok. Gracias, bendiciones, Dios les bendiga.